Hablar ahora de zona franca, cómo está la situación en lo que tiene que ver con el crecimiento de este sector, un sector importante para la economía dominicana. Vamos a hablar con José Manuel Torres, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Zonas Francas. Bienvenido, señor Torres. Gracias. Buenos días a todos. La verdad es que a pesar de lo temprano de la mañana, uno de que llega aquí energía se conecta y se activa activa una vez. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que está usted con nosotros, sobre todo porque nosotros aquí hablamos de temas que vinculan el empleo en la República Dominicana y según lo que nos dice, por ejemplo, tanto el Ministerio de Industria y Comercio como Proindustria, que es el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, nos dicen que la zona franca es el sector que mayor niveles de crecimiento ha tenido después de la pandemia. Sí, definitivamente Zona Franca con la pandemia demostró un nivel de resiliencia impresionante y en febrero de 2020, justo cuando inicia la pandemia, teníamos 170.000 empleos. Ahora mismo estamos en más de 192.000 empleos directos. O sea que no solamente nos recuperamos rápidamente, sino que hemos sobrepasado ya prácticamente todos los números, todos los principales indicadores. Los superaron. Significa que tienen mayor nivel de acceso. acceso. Como te dije, en febrero de 2020, acuérdate, el estado de emergencia se decretó en 17 de marzo. 17 de para marzo. Empezar el 19. Estábamos en 170.000 empleos, ahora mismo estamos en 192.000, 193.000 empleos y esperamos terminar el año con 200.000 empleos directos. Pero también las cifras de exportaciones el año pasado fueron cifras récords de exportaciones. Tenemos ahora mismo 750 empresas en operación, 83 parques. O sea que ahora mismo todos los indicadores realmente están en sus más altos niveles y estamos muy entusiasmados con lo que está ocurriendo. Gran parte de eso ha sido promovido por este efecto del nearshore. Hay mucho interés a nivel mundial de trasladar cierto tipo de operaciones, sobre todo a lugares donde hay estabilidad y donde estemos cerca del gran mercado norteamericano. Y ahí es que está la gran oportunidad de República Dominicana. Y eso es un efecto que lo estamos sintiendo realmente. Se ha hablado recientemente de que el conflicto en Taiwán, por ejemplo, o la presunción de un conflicto en Taiwán, aportaría bastante a República Dominicana porque mucho de lo que allá se desarrolla en términos tecnológicos, o no República Dominicana, Latinoamérica, mucho de lo que allá se desarrolla pudiese venir a este lado del mundo a operar. ¿Es esto cierto? ¿Se han hecho estudios en esa dirección? Claro, bueno, por el efecto del nearshore hace par de años, año y medio, el BID calculó en 30.000 millones de dólares la cantidad de inversión que se estaría moviendo a Latinoamérica producto de ese efecto. Siempre le pregunté, bueno, ¿qué porcentaje de eso nosotros queremos atraer a República Dominicana? Y ese efecto ya más reciente de Taiwán, lógicamente también va a aportar en algo en eso. O sea, no debemos descartar que debe haber inversiones taiwanesas que deben estar buscando dónde instalarse aquí en Latinoamérica. Entonces la situación es Tengo inclusive la idea de uno que ya tienen la zona ubicada. No recuerdo. Hay varias inversiones que se están cocinando ahí, que yo mismo no tengo como ya la formalidad del hecho, pero realmente hay muchas inversiones que se están realizando y que se están promoviendo y que estamos seguros que los próximos meses ya van a ser noticias. José Manuel, ¿cuántas se han instalado en estos 2 años en esa zona franca aquí en el país y los productos de mayor fabricación en ellas para la exportación? Durante los últimos 2 años se han instalado alrededor de 140 nuevas empresas. Nuevos parques. Nuevas empresas y también parques. Sí. Y también parques. El número exacto de nuevos parques, debemos estar hablando de 8 o 9 nuevos parques que se han instalado en los últimos 2 años. El principal producto de exportación de zona franca y de la República Dominicana son los dispositivos médicos. Dispositivos médicos que se exportan más de 2.000 millones de dólares de dispositivos médicos. ¿Al año? Al año, sí. 2.000 millones. Sí, el año pasado fueron 1.900 y pico, este año ya van a superar los 2.000 millones de dólares. El segundo producto en República Dominicana es el oro, ¿verdad? Pero el principal producto es los dispositivos médicos, sigue la parte de electrónica, que se exportan unos 1.400, el tabaco, los manufacturas de tabaco, cigarros, 1.200 millones de dólares. También. Sí, y sigue ya la parte de textiles. Los textiles, que es la que le sigue. Sí, textiles, calzado, joyería. O sea que es un sector muy diversificado y eso le da mucha fortaleza, porque antes éramos muy dependientes de algunas categorías como textil, calzado, pero ya el sector está muy diversificado y eso realmente le da mucha fortaleza. Se dijo que había una marca muy importante de fabricantes de botas que estaba en el país y que quería
había como algún problema de que quería salir. ¿Qué pasó con Había eso? anunciado Timberland, Ajá, yo no que- quise decir la marca, pero... sí, que era una empresa de la multinacional bajo la cual está, se llama Sí. Vanity Fair, y BF. Sí. Ellos habían anunciado salir de República ¿Qué Dominicana pasó y ahí? realmente habían tomado una decisión al respecto, pero ellos durante los últimos 2 o 3 años han tenido que revisar un poquito sus planes de negocios y realmente gran parte de la producción se ha quedado aquí. qué bueno. Y hay muchos productores Esa genera mucho subcontratistas. dinero, muchos dólares, genera esa. Sí, o sea, una de las principales marcas de calzado del mundo y genera mucho empleo. O sea, ellos estaban generando 5.000 empleos directos, ahora deben estar como en 3.000 y le están dando trabajo ¿Dónde a funciona otros esa? ¿Dónde subcontratistas. funciona esa? Esa funciona en Santiago. Santiago. Sí, la principal empresa está en el Parque Pisano, el Parque Industrial Santiago Norte, que está en Navarrete, pero también le da trabajo a otros subcontratistas que están en Esperanza, en Gurabo. En Gurabo. Y entonces son muy importantes porque realmente Excelente. genera mucho empleo. Y la parte de calzado, lo interesante es que hay toda una cadena textil y calzado en República Dominicana porque las pieles se hacen aquí. Aquí hay 2 tenerías muy importantes que fabrican, por ejemplo, bojos, y está la parte de Bermúdez, la tenería de Bermúdez, que están en zona franca, entonces, y también hacen las suelas aquí, los cordones se hacen aquí, o sea que es todo un Le producto. falta crear textiles aquí. Falta tela, sobre todo tela plana, porque Sí. hay tela de punto Sí, sí. que la hacen empresas como Gildan y Haynes Ajá. aquí, en las Dominican Knits, que es la del Grupo M, y están unos coreanos de Wilbe. Hacen el tejido de punto, por eso es que la categoría que somos más fuertes en la parte de camisetas, Sí. ropa interior de hombre. Sí. Pero sí el tejido plano, que nosotros éramos muy fuertes en pantalones, toda esa producción prácticamente se fue debido a esa falta de carencia de tejidos planos. José Manuel, el tema de la calidad del trabajo de las zonas francas. A mí me gustaría conocer tal vez qué significa para el dominicano que cuando hablamos de tantos miles de empleos en las zonas francas, pero la calidad de ese empleo para cada uno de esos dominicanos o de las personas que trabajan ahí. Y bueno, el empleo en zona franca cada vez es más demandante de niveles técnicos y profesionales. Y realmente y eso implica que la calidad de empleo cada vez sea mayor, las demandas salariales sean mayor, las condiciones laborales sean excelentes. O sea, porque estas empresas por ejemplo, hablamos de dispositivos médicos, son empresas multinacionales. Aquí tenemos 8 de las 30 más importantes empresas de dispositivos médicos del mundo. Y los estándares de esas empresas son estándares. O sea, tú entras a una de esas empresas y tú piensas que tú estás qué sé yo, en la NASA. O sea, Sí. primero tienes que uniformarte correctamente y son por ejemplo, lo que le llaman los cuartos limpios. Pero Cuartos- se puede comparar con el nivel o la calidad del salario. Y ahí voy en el tema de la calidad del empleo, no solamente en la indumentaria, en el protocolo, en los estatutos, sino se puede traducir en mayor nivel de calidad de vida entre los empleados de las zonas Sí, francas. claro. Mira, nosotros emitimos un estudio hace un par de semanas en ocasión del Día Nacional de la Zona Franca, el 11 de agosto. El 12 de agosto es el Día Nacional de la Zona Franca. El 11 de agosto nosotros celebramos una actividad en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio, que es quien preside el Consejo Nacional de Zona Franca y el propio Consejo Nacional de Zona Franca. Ahí se entregaron los resultados del estudio de analítica y ahí de las cosas que se informaron es que el salario promedio de Zona Franca es superior al salario promedio del resto del sector privado formal. Y eso es un efecto que viene de hace 3 años para acá. Y es básicamente por la composición del empleo. Lógicamente, como anteriormente éramos en 80-90% obreros, entonces lógicamente el peso específico de ese salario, que no es el más alto definitivamente, pues impactaba mucho en el salario promedio. Pero ahora como ya hay un mayor porcentaje, ahora hay un 30% de la empleomanía, 33% que es técnico profesional, ahora mismo el salario promedio es superior que el resto del sector privado, privado formal. El Consejo Nacional de la Empresa Privada fue quien tomó la bandera para plantear un aumento voluntario, ha dicho el CONEP, en diversas empresas. Y a esto respondieron de inmediato los sindicalistas que no era voluntario, sino que debía hacerse a través de una ley especial y que sea expansivo a toda la cartera. Y ayer el ministro de Industria y Comercio decía que estaba de acuerdo con el planteamiento del CONEP de aumentar los salarios de manera voluntaria en algunas instituciones. Y yo quisiera escuchar la posición de Zonas Francas sobre ese tema. Sí, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta del CONEP, que sea un aumento voluntario y según las capacidades de cada empresa. O sea, todas las empresas dentro del mismo Zona Franca hay realidades muy diferentes. O
Hay empresas que son muy intensivas en mano de obra, otras que son menos intensivas. La parte salarial tiene mayor peso específico que otros. O sea que yo creo que cada empresa, en función de sus posibilidades, podrá hacer los ajustes. ¿Habrá alguna sugerencia, digamos, estudiada sobre la base de algún estudio, análisis que se haya hecho? Decir, bueno, es a su criterio, pero nosotros entendemos que puede aportarse un 5, un 8, un 10%, como está la inflación. Va por ahí la cosa. Habría que hacer algún estudio no va a ser un estudio fácil, porque como te digo, la realidad, entiendo, escuché que ustedes tienen otro invitado, que sí, que es representante de las pymes. Habría que ver qué dicen ellos, porque en el periódico vi un representante de las pymes diciendo, el presidente de Miura, diciendo que habría que tener mucho cuidado, porque ellos también están afectados por la parte de la inflación. O sea que sí, yo creo que sí, que sería interesante hacer un tipo de estudio de impacto en función de las características de cada empresa y hacer algún tipo de sugerencia, pero mientras tanto yo creo que sí, de hecho las empresas, ellos van ajustando sus salarios, porque la empresa que no ajusta su salario, entonces se puede generar hasta un canibalismo dentro de las mismas empresas, porque se llevan los empleados. O sea, eso pasa, o sea, en el sector, por ejemplo, textil, ellos se han quejado de que, por ejemplo, como el sector cigarro está muy fuerte en Santiago, el sector de la manufactura de cigarros, hay algunas empresas manufactureras migran del textil a que cigarro. migran. Entonces, el salario es un commodity que se va ajustando en función de la oferta y demanda. Pero antes de salir de ahí, porque el tema del salario, me pregunto, ¿hay demanda para empleos en la zona franca? ¿Se necesita personal? Sí, claro que se necesita mucho personal. Mucho, porque son labores técnicas y la pregunta va a todos los niveles, a todos los niveles. Ok, porque, ¿y los ninis? ¿Por qué no se llaman a los ninis a participar en las zonas francas? Mira, si tú me preguntas cuál es el principal reto de la zona franca, yo te digo que definitivamente es el capital humano. Es el capital humano, porque ahora mismo las inversiones las empresas están expandiendo, nuevas inversiones están llegando y necesitamos mano de obra y a todos los niveles. Nosotros estamos haciendo, tú no te imaginas el esfuerzo que nosotros hacemos para educar a la gente, para atraer a la gente a que se involucre en actividades de manufactura. Pero hay más de 800.000 jóvenes, según un estudio reciente, que no están ni trabajando ni estudiando. Pero mira, un joven que domine algo el idioma inglés, puede entrar a un call center mañana y comenzar ganando 28.000 pesos. Sí, así es. ¿Tú entiendes? Pero tiene que tener ese interés de acercarse a las empresas. Nosotros, por ejemplo, a los estudiantes de tercer y cuarto bachillerato, ¿qué hacemos? Lo llevamos a empresas de zona franca antes de que tomen su decisión de qué estudiar, porque eso es un asunto, es un tema. Nosotros necesitamos muchos ingenieros aquí, ingenieros industriales, por ejemplo, pero la gente tiene que tomar la decisión. Entonces el joven, yo pasé por eso, yo al final estudié, lo que me dijeron, estudia esto, pero o sea, tenemos que ya estudiar carreras, no las carreras convencionales de antes, ¿verdad? Y enfocarnos más en la ingeniería, en la misma educación primaria y secundaria, todo lo que son la parte STEM, enfocada en lo que es matemática, ciencia, la parte de logística, hay que reforzar eso. Nosotros trabajamos mucho con las universidades, se identifican lo que son concentraciones en dispositivos médicos, en electrónica. Entonces ahora mismo cualquier estudiante de ingeniería de cualquier de las principales universidades tiene la oportunidad de obtener su licenciatura, pero también obtener una concentración. Por ejemplo, en el caso de dispositivos médicos en INTEC, que ya como por la séptima graduación, al principio en la primera graduación quizás fueron 12, ahora son 60. Pero esos 60, antes de terminar de sus estudios, ya están contratados por una multinacional de las grandes que están en zona franca. Y ese muchacho o esa muchacha, que en su mayoría son mujeres, ya tienen, yo te diría que prácticamente, a menos que cometa un error, tienen su carrera profesional asegurada. ¿De cuánto es el aporte al PIB que hacen las zonas francas? Y anualmente, ¿cuánto es lo que le deja al Estado en materia de exportación en dólares? Más o menos. Las exportaciones del año pasado fueron 7.140 millones de dólares y esperamos que en este año vamos a llegar a los 8.000 millones de dólares en exportaciones de bienes. ¿Cómo? Si tú le sumas eso en 1.700 millones que se estima que son exportaciones de servicios, podríamos estar casi llegando a los 10.000 millones de dólares en exportaciones. Pero estamos hablando que ese es el 73%, las exportaciones de bienes representan el 73% de las exportaciones totales del país, si excluimos minería, ¿ok? Es el 58% del total, pero si tú incluyes minería estamos hablando del 73%. Pero esa pregunta que tú haces es muy importante, porque uno de los resultados de ese estudio de analítica más importante es que zona franca, por ese efecto multiplicador, las zonas francas están, señores,
en 28 de las 32 provincias del país. 28 de las 32. En algunas provincias, por ejemplo, en Santiago, 1 de cada 4 empleos privados formales lo genera la zona franca, pero en San Cristóbal y en Pedernales, por ejemplo, es más del 40%. En San Pedro de Macorís también es más del 25% del empleo formal privado lo generan las empresas de zona franca. Entonces eso crea un efecto derrame en toda la economía. Las compras locales de zona franca el año pasado fueron de 103.000 millones de pesos. Entonces cuando tú inyectas a la economía eso, los salarios que se pagan, eso genera, se calculó el año pasado 411.000 millones de pesos de aporte económico de la zona franca a la economía general. ¿Al PIB eso serían Lo cuánto? que eso sería un 7.4, un 7.6% del PIB. El PIB de zona franca es 3.6, pero ahí se determina un efecto multiplicado de un 2.1. El empuje que le da el gobierno para que se ayuden en materia de exportación, que tiene impuestos exonerados. O sea, más o menos, ¿cómo estamos? la ley de zona franca, el porqué del éxito de la zona franca República Sí. Dominicana, yo te digo, primero tenemos incentivo, un quiero país estable económicamente, políticamente, eso es fundamental, tenemos una infraestructura de logística importante, tenemos los acuerdos de libre comercio y tenemos una ley de zona franca que se ha respetado durante Sí, los últimos qué años. bueno. Sí. Y de que tenemos esa alianza público-privada fundamental. O sea, ahora mismo tenemos una agenda muy intensa con el Ministerio de Industria y Comercio y con el Consejo Nacional de Zona Franca. Proindustria también es un gran aliado, sobre todo en lo que son los parques públicos. Y eso es fundamental. Cuando hay ese alineamiento público-privado, las cosas funcionan, sobre todo en zona franca donde el 80% de la inversión es extranjera. Entonces, lo que son reglas claras, el respeto de los derechos adquiridos es fundamental para que esa inversión extranjera se mantenga aquí y se entusiasme para seguir expandiendo operaciones. Sumamente interesante, de verdad que sí. Bueno, José Manuel, gracias por estar con nosotros. Usted representa un sector muy importante que es de la mesa de la economía, una de las 3 patas del crecimiento económico. Si la mesa de 4 fácilmente Sí. 2 patas. Y lo más importante de eso, Sí. señores, son las oportunidades que hay para, o sea, si ese impacto es importante ahora Sí. mismo, eso puede multiplicarse por 2 dentro de 3 o 4 años si seguimos trabajando, identificando las acciones para incrementar ese crecimiento. Sobre todo la preparación de jóvenes para que puedan entrar a ese mercado. Oportunidades hay, es necesario. recurso humano el que no hay. Preparar a esos muchachos. El título de la Sobre actividad todo. del 11 de agosto fue Zonas Francas, Zonas de Oportunidades. Exactamente. En Zonas Francas hay oportunidades para todos. Bueno, muchísimas gracias al representante de la Asociación de Adozona en República Dominicana que estuvo con nosotros, José Manuel Torres. Gracias a ustedes.